me siento alegre y me siento honrado y me siento feliz, porque si yo no lo fuera vivido, entonces no se lo estuviera diciendo. Una de las cosas que yo he vivido en mi ministerio sacerdotal es que no estoy preocupado si me dan, si no me dan, si me pagan, si no me pagan. Cuando voy a predicar por allá y salgo, me dicen, padre, ¿cuánto leo? Si quieran una colaboración, deme, si no, no hay problema. Seguimos siendo amigos. Voy, predico, a mí que me lleven, que me traigan, que me cuesten a dormir, que me den comida. Lo demás viene por añadidura. Y sí, en las parroquias la gente me colabora y me ayuda cuando voy, me dan una ofrenda, bendito sea Dios, pero nunca he puesto un precio para un sacramento, ni siquiera para la predicación. Pero me llama la atención lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7, para que ustedes y yo tengamos presente lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes y yo lo veamos. Para que ustedes y yo lo podamos observar como San Pablo nos lo enseña, que la persona que predica tiene derecho a un salario doble y Dios nunca lo va a abandonar, siempre lo va a tener presente y siempre le va a brindar, porque nosotros en las cosas de Dios no debemos andar lo más pendiente posible de que si me pagaron, de que si no me pagaron, de que si me dieron, de que si no me dieron. Eso está muy mal. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo desde el 17 y siguiente. Oigan, Primera de Timoteo 5, 17. Los presbíteros, que son buenos líderes, recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Los presbíteros que prediquen la palabra de Dios, los presbíteros que lleven la palabra de Dios, que enseñen las Sagradas Escrituras, dice San Pablo, deben recibir doble remuneración. Si usted sacerdote se dedica a predicar la palabra de Dios, Dios no lo va a abandonar y no lo va a dejar de lado. El problema de los sacerdotes, que en vez de convertir la iglesia en casa de oración y la convierte en un lugar donde se le saque a la gente, es porque no se quieren preocupar de la predicación, de la evangelización. Porque yo como sacerdote se los digo con todo el alma y con todo el corazón. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Me he dedicado desde que comencé el ministerio sacerdotal hasta ahora a la predicación. Y ustedes, a quienes yo les predico, me han ayudado y me han tendido la mano. Y nunca yo he podido decir, me acosté con hambre. Me acosté y no tenía dónde dormir. No pude descansar porque mi casa estaba muy mala, la parroquia, y entonces no pude arreglarla porque me han tendido la mano. El problema de los sacerdotes, cuando convierten la casa de Dios en una guarida de ladrones, de viciudos, de sinvergüenzura, es que se olvidan de la predicación. Si se acordaran de esta palabra, 1 Timoteo 5, 17, que dice que el presbítero debe dedicarse a la predicación, a la enseñanza, que es pesado, que es cansado, ¿qué creen? Hoy estuve todo el día yo trabajando en la parroquia, arreglando, estuve con la gente, estuve pendiente para un lado, para otro lado. Fui a buscar una carne, fui por allá a buscar un toro y una vaca que nos dieron para la olla solidaria, traerlas, correr para un lado de las 5 de la mañana dando vueltas, para venirme a encontrar con ustedes, para venirles a predicar. ¿Qué creen? ¿Que después de todo el trabajo de un día a uno le va a quedar ganas de ir a predicar y evangelizar? Pues no. Y entonces San Pablo dice, ese trabajo que es pesado, recibe doble remuneración y Dios me ha bendecido. No debemos nosotros, los sacerdotes, en primer lugar, convertir la casa de Dios en guarida de ladrones y pensar solamente cómo sacarle dinero a la gente, cómo pedir un estipendio, cómo obligar a la gente que nos pague y que nos dé. Eso está muy mal. Porque el sacerdote que vive solamente en la oficina y vive solamente de sacramento en sacramento y no de predicar la palabra de Dios, de evangelizar, de ayudar, de estar entregándose al pueblo. Cuando usted se entrega al pueblo, el pueblo lo ayuda. Cuando usted se entrega a las personas, la gente le ayudan, le colaboran con la medicina, le colaboran con su carro, le colaboran con su casa, le colaboran con su parroquia, le colaboran con todo, hasta con sus zapatos, todo lo que yo tengo, micrófonos, esta alba. Esto que tengo me lo han regalado las personas. Es donde usted está viendo el celular allá, la palabra de Dios en su casa.
Eso me lo han regalado las personas. Y gracias a la predicación y a la evangelización. La casa de Dios no es una cueva de ladrones y muchos sacerdotes lo han convertido en eso. Me disculpo, pero tenía que decirlo, porque eso no está bien. Eso no está bien. Cuando usted predica la palabra de Dios, Dios le bendice. Póngase a trabajar, predica la palabra. Lo más importante en una parroquia es la evangelización, la predicación. El obispo, cuando a uno los manda a una parroquia, preocúpate de la catequesis. A mí me dijo eso el obispo. Preocúpate de los pobres y de predicar la palabra de Dios. Y de eso me he preocupado. Por obediencia, obispo. Preocupado por los pobres, preocupado por la catequesis y de evangelizar. Y es lo que he hecho en la parroquia. Y Dios me ha bendecido a mí como sacerdote a manos llenas. Y ya a veces les muestro los videos de las cosas que hacemos y a veces no les muestro las cosas que hacemos. Pero tenemos una parroquia activa, tenemos una parroquia movida, donde la gente dice, Padre, qué bendición, qué bonito, tanto que se hace en esta parroquia. Gracias a Dios, esos amigos suyos, esas personas que oran por usted, que nos ayudan, que nos sigan bendiciendo, que nos sigan ayudando. Y yo les digo, recen por esos donantes, recen por esas personas. Pero ustedes no me ven en la parroquia. Tienen que pagar tanto por el bautizo. Y si no pagan, no hay bautizo. Tienen que pagar tanto por el matrimonio. Y si no pagan, no hay matrimonio. No, señor. Tienen que pagar tanto por la primera comunión. Y si no pagan, no hay primera comunión. No, señor. Nosotros, los cristianos, los sacerdotes, los obispos, deben y debemos nosotros tener presente que la casa de Dios no es una cueva de ladrones y de bandidos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ahora lo leo en la palabra. Y si alguno me puso bravo, ¿qué vamos a hacer? Tenía que decirlo, porque si yo lo callo, porque si yo no digo nada, entonces viene otro y dice, mentira, eso no es así. Padre, pero, dijo una señora, ¿y qué hago yo? Me tengo que casar, y el padre me dijo que eran yo no sé cuánta plata. ¿Y qué hago yo? Pues señora, si no hay otra manera, busque la bendición de Dios en el matrimonio, dele al padre lo que quiere, que es el estiércol del diablo, el dinero, que con eso vive feliz, y usted no deje de casarse porque el diablo se lo quiere impedir con un estipendio superado. O sea, padre, que tengo que pagarlo. No es que lo tenga que pagar, sino que ese sacramento que es la bendición de Dios, el Padre no leyó que en la casa de Dios es una casa de oración y la convirtió en una cueva, una guarida de bandidos, y entonces quiere dinero, pues déle ese sucio dinero y usted bendiga su hogar. El diablo no quiere que usted lo bendiga y le colocará mil obstáculos, y el obstáculo suyo es que le cobren el sacramento y entonces no le van a decir a usted venga a hacerlo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que usted no lo haga. Entonces sea inteligente. Dele al Padre lo que quiere, ese mugre dinero, y usted bendiga su hogar, que con ese mugre dinero no tendrá usted cómo pagarle a Dios tantas bendiciones a su hogar. Y hay mucha gente que se queja, pero usted sea inteligente. El diablo me quiere a mí hacer caer y me quiere quitar a través de un ministro, convirtió la casa en una cueva de ladrino. Tome su sucio dinero, pero yo voy a recibir la bendición de Dios. Y nunca deje eso. Y si hay un sacerdote escuchando, usted nunca, un consejo para los sacerdotes. El consejo para los sacerdotes, nunca deje que una persona que por no le dé una colaboración, una ayuda, un estipendio, nunca lo deje sin bautizo, nunca lo deje sin matrimonio, sin comunión o sin confirmación. Nunca lo haga, porque le va a entregar cuentas a Dios, porque esa alma que se quiso bautizar, que quiso tener un matrimonio, que quiso bendecir su hogar, confesarse o comulgar, usted se lo impidió solamente por decir, no me pagó, entonces no le hago el sacramento. Tenga presente que a Dios le va a entregar cuentas por usted ser un platero y un pesetero y convertir la casa de Dios en una cueva de bandidos y de ladrones, donde solo hacen quitarle el dinero a la gente, y si no, ahí es donde se cumple el refrán. Por plata baila el mono, baila el perro, no sé quién bailará, pero por dinero se hacen las cosas y eso está muy mal. Ay, padre, usted lo que dijo. Pues ya lo dije, ¿qué vamos a hacer? San Juan capítulo 2, versículo 13. El Papa muy bonito lo decía, la iglesia no puede ser una alcabala, la iglesia no puede ser una aduana donde se le saquen los impuestos a la gente. Eso no puede ser la iglesia. El Papa lo dijo muy bonito. Escuchen al Papa. San Juan 12:13. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo, miren, en vez de decir, encontró un lugar de oración, encontró a la gente orando, encontró a la gente llenándose de Dios, encontró a la gente leyendo la palabra, encontró a la gente reunida escuchando la palabra de Dios. ¿Qué se encontró en el templo? A los que vendían bueyes, a los ricos. Para vender un buey
tenía que tener bastante. A los comerciantes que tenían los bueyes, usted imagina, un buey debía tener un corral. Para tener un buey debía tener un lugar cómo trasladarlo, cómo moverlo, dónde comer, debía tener pasto, debía tener dinero, parcela, finca, rancho, para poder alimentar al buey. Debía tener abrevadero, debía tener la comida. ¿Sí? Encontró a los que vendían bueyes, luego a los que vendían ovejas, a los pastores, a los que vendían ovejas. Los pastores traían sus ovejas y las vendían y las tenían al lado. Personas término medio, clase media. Y los que vendían palomas. Los que vendían palomas eran los más pobres. Agarraban la paloma y venían y la vendían. Una paloma sin defecto, sin mancha, una paloma bien. Venían y la vendían. Todo era un comercio, como pasa hoy día, y se los digo también, sin pelo en la lengua, tengo que decírselo. Vamos a los lugares santos, y en los lugares santos nos encontramos a gente solamente haciéndose de dinero en lugares santos. El otro día decía, fui por allá a Israel, y estando por allá decía agua, tierra, incienso y yo no sé qué, aceite, y una crucecita en el medio. De Tierra Santa, y decía a un lado, Made en China, hecho en China. Y yo decía, sinvergüenza. Una Biblia con madera de olivo. Y abajo decía, Made en China. Y yo decía, no, es que estos son tremendos. Se les olvidó quitarle la etiqueta de donde venía. Usted va a los lugares santos y lo más importante, y otra piedrita para allá. Lo más importante en los lugares santos es el dinero. Lo más importante en los lugares santos es que deje una colaboración para el mantenimiento y aprovechan de los peregrinos que le den y que le den, que le den. Ya va, un momentico. Yo he ido a Europa, a Roma, a los lugares santos, a los lugares marianos. Y entonces cuando llegamos a esos lugares, media hora en el lugar santo, una misa de media hora. Yo que acostumbro a media hora mínimo la predicación. Y a media hora empiezan, salga, y empiezan, que echen la ofrenda, y pasan las cesticas para la ofrenda. La misa se recoge la ofrenda y eso hay que hacerlo. Pero lo más importante es la ofrenda. Y terminan nomás y salen corriendo, agarran la ofrenda y salen corriendo, ahí la meten y después van llevando las otras cosas. Y yo digo, nah, güera, se pasan. Por eso debemos tener cuidado. Los sacerdotes que están en esos lugares, cuidándolo y protegiendo, no es lo más importante. Hay sacerdotes muy buenos que a usted le dan oportunidad, predique tranquilo, tómese su tiempo, váyase para allá, para un lugar solitario, vaya para el monte, porque Jesús estuvo en el monte y allá estuvo, y allá, vaya allá, haga la celebración y le dan el tiempo. Pero hay otros que solamente le importa